Esta noche, ya viernes, aquí en Pava, San José, Costa Rica, les saluda el pastor Gerson López Mora y compartirles a ustedes, mis hermanos y hermanas, una reflexión acerca de cosas, hermanos, que tal vez quiero enfocarlas diferente, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos predicaciones o enseñanzas acerca de Mateo 24, y nos leen el texto que dice: por haberse multiplicado la maldad, creo que está en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siempre cuando comparten ese texto con nosotros, lo que le enseñan a uno, lo que le dicen a uno es: mire cómo está el mundo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y porque hay tanta maldad muestra que el amor se enfría. Bueno, hermanos, y eso es lo que quiero tocar, ese aspecto de Mateo 24. Y siempre, hermanos, siempre, la verdad es que nunca he escuchado un enfoque diferente acerca de este verso, las escrituras. De repente, un día estaba escuchando el texto de Mateo 24, y es lo que quiero transmitirles, lo que percibo yo, que el Espíritu de Dios me enseñó, me habló acerca de este verso. Comencé a escucharlo y me llegó, por llamarlo así, una luz acerca de otro aspecto que encierra este texto, hermanos, esas palabras de Jesús. Lo que primero que el Señor me hace ver es: ¿a quién le dice el Señor esto? El Señor se lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos. No se lo está diciendo a impíos, a pecadores, a paganos, no se lo está diciendo a gentiles, etcétera. Se lo está diciendo a su grupo más íntimo, a sus 12 discípulos. Yo creo que Jesús no está pensando en el mundo, por haberse multiplicado la maldad del mundo. En el mundo siempre ha habido maldad y nadie va a detener eso. Cuando Jesús habla de este texto, hermanos, no se está refiriendo al mundo. Es lo que logro ver, es lo que yo percibo que Dios me está enseñando. Él no se está refiriendo al mundo. Él se está refiriendo a su pueblo. Bueno, entonces me pregunté yo, bueno, ¿cómo sé que es así? Que se está refiriendo a su pueblo. Bueno, hermanos, me puse a estudiar el texto, ese texto, Mateo 24:12, me puse a estudiarlo. Y de repente me doy cuenta que los textos antiguos no dicen por haberse multiplicado la maldad. Eso no lo dicen los textos antiguos, los textos griegos, ¿verdad? Y de repente la versión hebrea de Mateo no dice eso, hermanos. No dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice eso el texto. Entonces, hermanos, me puse a investigar, bueno, ¿qué es lo que dice el texto? Bueno, el texto dice algo sumamente increíble. Dice: por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá. Claro, Jesús está hablándole, por eso le digo, Jesús no está hablándole a gentiles, ¿verdad? ¿Qué sabe un gentil de la Torá? De la Torá, llamémoslo así, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en hebreo es el Tanaj, ¿verdad? ¿Qué sabe un gentil del Tanaj, del Antiguo Testamento, de los escritos de Moisés, de los escritos de los profetas? ¿Qué sabe? Si los gentiles, hermanos, eran idólatras, eran politeístas, tenían varios dioses, etcétera, hermanos. Y en aquel entonces, hermanos, estaban bajo el dominio de Roma, que tenía un montón de dioses y adoraban a sus dioses. El dominio, eran helenistas, bajo los griegos también. ¿Me explico, hermanos? Claro, Jesús, ¿qué tiene que ver un griego, un romano con la Torá? Jesús está hablándole a su pueblo. Lo que está diciéndole es, ahora sí, traduzcámoslo para entenderlo nosotros los creyentes. Vamos a traducirlo mejor, para una mejor comprensión. Por haberse multiplicado la desobediencia a las instrucciones de Dios. Eso es lo que está diciendo: por haberse multiplicado la desobediencia a los mandamientos, a las instrucciones de la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está hablando. Le está hablando, hermanos, el Mesías le está hablando a su pueblo. Ese texto está dedicado al pueblo del Señor. No está escrito para el pagano, para el gentil. Hermanos, no está escrito para ellos.
Ese texto Jesús lo dice pensando en su pueblo, los creyentes en este momento. Entonces, cuando Jesús le habla a su pueblo, le dice, por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí podemos pensar, hermanos, ¿cuántas personas realmente, cuántos creyentes, llamémoslos cristianos, cuántos realmente están obedeciendo la palabra de Dios, hermanos, en estos tiempos y aún dentro de lo que llaman iglesias? Hermanos, sí, muy pocos. Es un remanente que Dios siempre se ha guardado para sí. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría de personas dentro de las congregaciones, de lo que llaman iglesias, instituciones religiosas, hermanos, no están obedeciendo la palabra de Dios. Aunque lleguen a los cultos, aunque lleguen a actividades, ¿cómo es su vida fuera de allí? Bueno, segunda parte. Ahora sí, por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, a los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Recuérdense que el Nuevo Testamento no existía cuando Jesús dijo eso. Por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, el amor, ahora sí, segunda parte, como consecuencia de eso, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cuál amor se va a enfriar? ¿El amor a quién? Ok, ahora sí, voy a decirle lo que yo siento, hermanos, que el Señor me enseñó a mí. Pero ese enfoque que Dios me está dando a mí, hermanos, de verdad se los comento, nunca lo escuchaba en otra persona. Por eso yo le digo, es a mí, es un trato de Dios conmigo, Dios me lo hace ver diferente. Y simplemente quiero compartírselo a usted en el amor de Dios. Por haberse multiplicado la desobediencia de la palabra, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? ¿El amor a quién? El amor de muchos se va a enfriar con respecto a quién? Con respecto a Dios. Claro que sí, eso es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, la prueba de que nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor, amamos a Dios es la obediencia a su palabra. Por eso vuelvo a repetirlo, por eso Jesús dijo, si me aman realmente, guarden mis mandamientos, guarden mis instrucciones, lo que yo les digo. Pero cuando comenzamos a desobedecer y a desviarnos de las instrucciones de Dios, cuando comenzamos a rechazar la palabra de Dios o a tenerla por poco, por menos, hermanos, y comenzamos a desobedecerla y a andar en nuestros deleites y pasiones y etcétera, concupiscencia, llámele como quiera, automáticamente el amor de muchos hacia el Señor se va a enfriar. Dígame si no es cierto. Hermanos, cuando los creyentes, cuando los cristianos pecan, cuando son conscientes de que han ofendido a Dios y pecan, hermanos, dígame si la primera reacción que tienen acaso no es de la mayoría el alejarse del Señor. Cuando digo alejarse del Señor, no me refiero a apartarse para actuar, hermanos, como irse a la iglesia o irse a la congregación o el grupo de amigos de la congregación, no. Pero sí se apartan del Señor y ya no tienen aquel amor. Ya no tienen aquel amor, entonces se convierten en almas tibias. Ojalá fuese frío o caliente. Cuánto quisiera que fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, se convierten en almas tibias. Te vomitaré de mi boca. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los tiene dentro. Nadie puede vomitar algo que no está dentro de su ser, de su cuerpo. Quiere decir que pertenecen allí. Pero le causan náuseas al Señor. ¿Y sabe por qué ha sido esto? Pues sabe por qué ya muchos no aman al Señor como antes, porque no lo obedecen. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si usted comenzara, se volviera otra vez al Señor, no como a usted le parece,
no como usted piensa que tiene que volverse, sino que se volviese de todo su corazón y vuelva a dos cosas nada más. Vuelva al Señor Jesús y vuelva a la palabra. Solo eso, hermanos, olvídese de servicios, de eso. Es que han cerrado a la iglesia, hermanos, al pueblo del Señor, y le han metido en la cabeza, aquí en los genes, en las venas, que lo más importante es su servicio a Dios. Pero no es cierto. Cuando no hay obediencia amorosa, cuando no hay amor genuino, a Dios no le interesa su servicio. No le interesa, aunque usted crea, porque Dios no se gana con ese servicio. Si no, pregúntele a Marta, la hermana de María. Dice la palabra, creo que está en Marcos, en el Evangelio según Marcos, que dice que Jesús escogió a 12. Mire qué interesante. Para dos cosas los escogió. Dice, para que estuvieran con Él. La primera, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. ¿Vieron? Jesús no quería enviarlos a predicar a las buenas. ¿Qué? Aquí estoy, vaya a predicar. No. Jesús lo que está diciendo es, conózcanme primero. Conózcanme primero. Y después sírvanme. Vaya y sírvanme. Vaya y predíqueme. Vaya y testifique de mí. Pero esto asunto religioso ha convertido en lo contrario, hermanos. Lo que Jesús enseñó, le han enseñado al pueblo de Dios primeramente es sirva. Y si algún día llega a conocer al Señor, que pues qué bien. Pero muy pocas congregaciones están interesadas en que realmente usted conozca al Señor. Pero sí están muy interesadas en que usted sirva dentro de la iglesia, dentro de un sistema religioso que Dios no inventó. A Dios no se gana con servicio. A Dios se gana, hermanos, el corazón del Señor con obediencia amorosa a su palabra. Llega Samuel y le dice a Saúl, Saúl, usted desechó la palabra de Dios. Y todo este asunto, y Samuel dice a Saúl, es más importante la obediencia al Señor que los sacrificios. Eso está en 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel le dijo, Samuel le está diciendo al rey Saúl, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, porque Saúl le dice a Samuel, es que dejé lo más gordo y lo más hermoso, el ganado, las ovejas, etcétera, para sacrificarlo al Señor. Y Dios no le dijo eso. Dios dijo, mate todo. Pero Samuel tuvo temor del pueblo y dice así como excusa, bueno, para convencer a Dios y tal vez para que Dios se complazca en mí, voy a traer lo mejor de las ovejas y el ganado para sacrificarlo a Él. Y cuando la orden era mate todo. Entonces dice aquí que el profeta Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, pero es que hermano y hermana que me escucha, preste atención a la palabra del Señor, no a lo que yo digo de mí mismo, sino a la palabra. Dice, ciertamente, dice el Señor. Samuel le está diciendo esto al rey Saúl, porque tuvo en poco la palabra de Dios, el obedecer con todo su corazón la palabra de Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya. ¿Está oyéndolo, hermanos? Ciertamente el obedecer, pero el obedecer la palabra de Dios, no a un líder. No a un líder que te dice siempre lo que tenés que hacer con respecto a Dios. Usted me está comprendiendo, hermanos. Yo espero estarme explicando bien y que usted discierna lo que quiero decirles, que quisiera decirlo más abiertamente.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que su servicio al Señor. Y créame, su servicio al Señor no significa obediencia. Porque cuánto eso que haces realmente es la voluntad de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la palabra del Señor que la grosura de los carneros. Y viene aquí lo tremendo, mire qué fuerte, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos rebelado a la palabra de Dios? Y decimos, no lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera. Y no es la canción a mi manera, es a la manera de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, hermanos, qué fuerte. Hermanos, ¿a quién pretendemos engañar? Nos estamos engañando a nosotros mismos, esa es la verdad. Mi hermano, mi hermana, por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, es que el amor de muchos se enfría. Jesús no se refería al mundo, el amor del mundo. No, hombre, el mundo no sabe amar. No sabe amar como Dios nos manda que nos amemos. ¿Qué va a amar el mundo? La palabra de Dios, cuando el mundo más bien está en oposición a la palabra de Dios. Jesús le está dedicando, le está expresando ese texto a su pueblo. Ahora sí, hermanos, a usted y a mí. A usted y a mí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer al respecto, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Yo espero, hermanos, que este mensaje llegue a las personas que tiene que llegar. Porque hay mucho pueblo de Dios que necesita oír esto, que necesita ser libre de un sistema que te ha dicho esto es la verdad. Pero que Jesús una vez más nos dice a nosotros, yo soy la verdad. No es un sistema. No es un sistema religioso. Es una relación genuina con el Mesías y con su palabra. Cuando usted comienza a obedecer la palabra de Dios, su amor por el Señor va a crecer. ¿Cuántos dicen, Señor, haz que mi amor por ti crezca? ¿Quiere eso? ¿Queremos eso nosotros? Bueno, volvamos a obedecer la palabra de Dios, pero es una obediencia amorosa, no es una obediencia exigida, porque Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere una obediencia exigida de nosotros. El Señor quiere una obediencia amorosa de cada uno de nosotros. ¿Por qué sirven los sacrificios si no hay obediencia amorosa? ¿Y de qué sirve guardar la palabra de Dios si no hay obediencia amorosa? Ven, cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios porque sí, porque ¿qué nos queda? Nos convertimos en un sistema legalista, legalismo religioso, porque no hay amor. No hay amor en el servir, en el obedecer. Yo los llamo de parte del Señor a volverse al Señor, a Cristo, al Mesías, al ungido y a su palabra. Eso es todo, hermanos. Deje a un lado lo que le está impidiendo acercarse a Dios, aunque eso sea dejar de servir a Dios. Sí, si el servir a Dios
te está apartando de Dios. Recuerdes lo que le dije a usted del Evangelio, creo, de Marcos, que Jesús escogió a 12 para que estuvieran con Él. O sea, conózcanme primero. Ámenme, conózcanme y luego sírvanme y enviarlos a predicar. Sí, hermanos, básicamente esta reflexión se las traje, que fue lo que Dios me habló a mí, hermanos, y quería compartirlo con ustedes, de mi corazón hacia ustedes, y del corazón del Señor a ustedes, al pueblo de Dios, a un volverse a Él en arrepentimiento, en humillación, y recapacitar en sus caminos. Recapacite en sus caminos. Está bien, recapacite. Sí, hermanos. Bueno, hermanos, hay mucho pueblo, como se lo dije, que necesita escuchar ese mensaje, y usted puede ser parte de ello. Comparta este mensaje, hermanos. Comparta este mensaje con otras personas que lo necesitan, que usted sabe que lo necesitan. Compártalo. Compártalo, hermanos, porque Dios está llamando a su pueblo a volverse a Él, a su pueblo y a su palabra. Bueno, hermanos y hermanas, para mí, como siempre, un gozo haber compartido con ustedes, hermanos, y haber traído esta palabra de reflexión a sus vidas, que espero, hermanos, que haya sido de gran bendición, y ayúdenme en eso. Ayude al pueblo del Señor, comparta ese mensaje, hermanos, con otros. Igual, lo mismo, hermanos, lo mismo, porque la palabra de Dios tiene que correr, y hay un pueblo que Dios está llamando a soltar mucho de las cosas que hace y a volver a su palabra, a volver a amar, a leer su palabra, a amar su palabra, a llorar cuando leen su palabra. Otra vez, ¿cuántos tienen los ojos secos de no llorar delante del Señor y amar al Señor? Como resultado de ello, usted y yo vamos a amar al Señor cada vez más. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que tiene poder para cambiar el alma, para transformarnos, Señor, para corregirnos, para darnos sabiduría, para instruirnos. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje de hoy, y por cada persona que lo va a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te alabo, Padre mío, y te pido que tú des fuerzas y sabiduría a cada persona para que tome las decisiones correctas, las decisiones que tiene que tomar con respecto a ti, Señor. Porque se trata de ti. No se trata de un sistema religioso, se trata de ti. Hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y para mí, Gerson López, un gusto, una gran bendición haber compartido con ustedes este mensaje. Y hermanos, recíbalo de parte del Señor. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.